feliz año. En los temas de seguridad social ya anuncio desde el primer momento que por primera vez en los últimos tiempos este año malas noticias no hay en temas de seguridad social, con lo cual se nota que las cosas igual van diferente o probablemente que estamos también en un año electoral y eso influye también en cuestiones de seguridad social. Con lo cual, a diferencia de otras sesiones en las que hablaba, por ejemplo, del tema de jubilación, en malas noticias este año hay pocas. Realmente casi no hay ninguna en temas de seguridad social. Y también sorprende, empezando por el tema, los temas que vamos a ver, es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado este año tampoco trae reformas en temas de seguridad social, solo 2 modificaciones, por tanto, también es un ejemplo de esa nueva tendencia que esperemos que dure en temas de seguridad social. ¿Qué temas vamos a tratar? Voy a tratar desde la perspectiva de seguridad social. Pues los contenidos, que decía que son bastante escasos en materia de seguridad social de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año. Veremos también la nueva Ley de Mutuas. Es una ley que hacía tiempo que se venía esperando. Ya casi se pensaba que no se iba a aprobar porque había bastante reticencia por parte del propio sector de mutuas a que reformaran la normativa aplicable. Finalmente se ha aprobado, apareció publicada a finales del mes pasado. Es la Ley 35/2014, 26 de diciembre, que modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Esta ley también tiene otro contenido importante en el que no voy a entrar porque no afecta al sector público, que es la modificación de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la prestación equivalente al desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, en el caso de los trabajadores autónomos que había tenido poco éxito y se había reconocido en pocas ocasiones, ya que se exigía bastantes requisitos para reconocer esa prestación cuando se producía el cese de actividad de un trabajador autónomo, se ha reformado también de forma muy importante en esta Ley 35/2014. Pero, como decía, no entraré en esa cuestión porque no afecta directamente al sector público. También hay referencia a la Ley 32/2014, 26 de diciembre, también publicada justo el 29 de diciembre pasado, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. Afecta de forma importante a la forma de liquidar las cotizaciones y demás conceptos de recaudación conjunta a partir del momento en el que se ponga en marcha esta ley. Es un nuevo modelo de liquidación. Se acerca el nuevo modelo de liquidación de cuotas al modelo que existe actualmente en Hacienda. Es decir, Hacienda nos dice cuánto tenemos que pagar y, en nuestro caso, decimos sí o no. Es un cambio importante y, además, como veremos, es el último paso en las reformas que se ha dado en los últimos tiempos, el último año, en materia de cotización a la Seguridad Social, que también me permitiré repasar al final porque hay todavía dudas respecto de qué conceptos son cotizables a la Seguridad Social y qué conceptos no son cotizables. Por tanto, esta Ley 32/2014 hay que relacionarla con la modificación de finales de 2013 del artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, los nuevos conceptos cotizables, y también hay que relacionarla con el desarrollo reglamentario nuevo del artículo 23 del Real Decreto 2064/1995 respecto de los conceptos cotizables y la obligación de información que tienen todas las empresas y entidades del país respecto de los conceptos que son cotizables, que se pagan, cotizables o no, a los empleados. El programa CRETA, que también está en marcha desde el año pasado. Por lo tanto, esta ley sería el último paso en ese cambio respecto de cómo vamos a pagar, cómo se pagan las cuotas a la Seguridad Social. Es una ley que no entra en vigor de forma inmediata. De hecho, veremos que no se sabe exactamente cuándo va a estar del todo implantada, porque depende de los medios de la Tesorería General de la Seguridad Social. Puede ser que se acabe implantando a lo largo del 2015 o puede ser que se acabe implantando el año que viene. Depende, no se sabe. Depende de la propia Tesorería General de la Seguridad Social y del paso de puesta en marcha de la ley. El salario mínimo interprofesional lo he incluido en cuanto afecta a cuestiones de seguridad social. Se ha incrementado este año, no está congelado, se ha incrementado en 3 euros al mes el salario mínimo interprofesional, 0,5% de incremento. Y, al final, haré alguna referencia, si tenemos tiempo, a alguna jurisprudencia de interés del año 2014 en relación con temas de seguridad social. Empezando por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, aquí las modificaciones, como decían, son poco importantes este año. La principal probablemente afecta al tema de jubilación, pero solo para los funcionarios que están incluidos en el ámbito de las clases pasivas y, en el caso concreto que nos ocupa, el régimen de MUFACE. Lo que hace esta disposición adicional 25 de la Ley de Presupuestos es equiparar a los funcionarios que están en el régimen de MUFACE al resto del sector público que está incluido dentro del régimen general de la Seguridad Social. Se les va a dar el mismo trato cuando puedan seguir trabajando más allá de la edad fijada de jubilación.
Si extienden su trabajo más allá de los 65 años, por ejemplo, el sector de profesores de universidad hasta los 70 años, en ese tiempo, de más allá de la edad, siempre que se acepte esa extensión de la vida laboral, se le incrementará un determinado porcentaje por cada año completo que se quede trabajando, y ese porcentaje depende de los años de servicio que haya prestado al Estado hasta ese momento. Por lo tanto, podrá superar el importe inicial de pensión si sigue trabajando más allá de la edad fijada de jubilación inicial. Aquí el sistema es el mismo que el previsto para el régimen general en el artículo 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Depende de cada año completo que se siga trabajando y depende de los años que tenga cotizadas esa persona que haya prestado de servicios al Estado a partir del momento en el que podía jubilarse. El sistema es el mismo, lo único que, como el modelo de cálculo de la pensión de jubilación es diferente en el régimen de MUFACE, en la norma se habla de haberes reguladores, pero el sistema es el mismo. En el fondo, se está fomentando el que se pueda seguir más allá el desarrollo de la vida laboral desde la perspectiva de seguridad social. Otra cosa es que desde la perspectiva de gestión de recursos humanos esa vía quede abierta o no. Respecto de la modificación concreta de la Ley General de Seguridad Social que hace la Ley de Presupuestos. Este año solo hay dos modificaciones, cosa que es muy extraña. Otras veces hemos encontrado bastantes modificaciones. La primera es simplemente una derogación de la disposición adicional 58 de la Ley General de la Seguridad Social que hacía referencia a la ampliación de la cobertura en materia de accidente de trabajo y enfermedad profesional a todos los regímenes de la Seguridad Social. Esta derogación no afecta para nada al sector público. Por lo tanto, simplemente es una norma que ya había cumplido su función y que se decide derogar. Y la segunda sí que tiene una mayor aplicación en el ámbito del sector público, que es la modificación nuevamente de la normativa de Seguridad Social que se aplica a los trabajadores a tiempo parcial. Recordáis seguro que los trabajadores a tiempo parcial hubo una importante reforma en el mes de agosto del año 2013 que estableció la equiparación de condiciones y de derechos con los trabajadores a tiempo completo. En estos momentos ya no hay esa desigualdad de trato, esa discriminación, tal y como señaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional, entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo. De hecho, incluso están más protegidos en estos momentos los trabajadores a tiempo parcial que los trabajadores a tiempo completo que tengan una carrera de cotización que no sea larga, que tengan 15 años, por ejemplo, de cotización a la Seguridad Social. Esa situación de equiparación está en vigor desde agosto del año 2013. Lo que se hace con la Ley de Presupuestos es regular de una forma diferente el caso de la prestación de incapacidad temporal para los trabajadores a tiempo parcial. Modifica la disposición adicional séptima, apartado primero, de la Ley General de la Seguridad Social, regla tercera, apartado A, y establece, deja igual que estaba antes, la regulación de la base reguladora en materia de jubilación y en materia de incapacidad permanente. En el tema de jubilación se va a aplicar lo mismo que un trabajador a tiempo completo. Por tanto, este año, el 2015, si se jubilase el trabajador a tiempo parcial, se le aplicará la base reguladora sobre los últimos 18 años cotizados a la Seguridad Social, que son los que se aplican para todos a partir del día 1 de enero de este año. En incapacidad permanente se sigue aplicando el mismo criterio que un trabajador a tiempo completo. En el caso de maternidad y paternidad sigue aplicándose la misma regla, lo que se haya cotizado en los últimos 365 días, dividido entre 365, y lo que cambia es lo que aparece en rojo para la prestación de incapacidad temporal. En concreto, la base reguladora diaria es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial del último contrato, el contrato a tiempo parcial que en ese momento, en el que se encuentra en ese momento el trabajador a tiempo parcial, con el máximo de los últimos 3 meses. Si es menos, si ese contrato, cuando pase esa persona a la situación de IT, no ha llegado a los 3 meses, pues será las bases de cotización de esos días dividido por el número de días. Si es más de 3 meses, como máximo 3 meses dividido entre el número de días, de 90 días, correspondientes a esos 3 meses. Y se establece también, igual que ya pasaba, que la prestación económica se va a pagar durante todos los días naturales en que esa persona se encuentre en situación de IT. Se concreta, por tanto, la forma de cálculo de la base reguladora en el caso de la prestación de incapacidad temporal. Esta es la novedad más importante de la Ley de Presupuestos en materia de seguridad social.
Decía antes, solo un apunte, decía antes que están equiparados los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo. Una de las sentencias que está al final de la presentación es del Tribunal Constitucional de septiembre pasado, que ha establecido una nueva diferencia, ahora ha sido el Tribunal Constitucional, entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, en el caso en que existan lagunas de cotización. Si esa persona durante un determinado periodo de tiempo no ha cotizado a la Seguridad Social porque no tenía la obligación de cotizar a la Seguridad Social, no es que no quisiera, es que no tenía obligación, el Tribunal Constitucional dice que si esa persona, el último contrato previo a ese momento de no obligación de cotizar era a tiempo parcial, no se van a compensar las bases que no ha cotizado, las lagunas de cotización, con la base mínima completa, sino en proporción a la última contratación a tiempo parcial que tenía esa persona. Eso vuelve a establecer nuevamente un trato desigual entre el trabajador a tiempo completo y el trabajador a tiempo parcial, porque puede ser que esa persona justo a lo largo de toda su vida laboral solo tuvo ese contrato a tiempo parcial con la mala suerte que fue justo antes de iniciar un periodo de no cotizar a la Seguridad Social. Nuevamente ha establecido el Tribunal Constitucional, la sentencia 156 del año 2014, nuevamente una nueva vía de trato desigual entre trabajador a tiempo parcial y trabajador a tiempo completo, que no tiene demasiado sentido. Otro tema que, como todos los años, trata la Ley de Presupuestos es la cotización. En el tema de cotización, al margen de lo que luego veremos con la ley específica, la Ley de Presupuestos sigue en el artículo 103 con la misma tendencia de todos los últimos años. Mantiene congelada la base de cotización del sector público en la base del mes de diciembre del año 2010. Por tanto, todos aquellos empleados públicos afectados por el ya famoso Real Decreto Ley 8/2010 mantienen la base de cotización diciembre del año 2010, un año más, siempre que, lógicamente, no se esté percibiendo una cuantía superior a la correspondiente a esa base de diciembre del año 2010. Por tanto, aparece la misma referencia, el mismo contenido en esta última ley que en las leyes a partir del año 2011. También en relación con cotización, en la Ley de Presupuestos se modifica, como también es habitual, los topes máximos, las bases máximas, las bases mínimas. El tope máximo de la base de cotización 2015, 3.606 euros mensuales, se incrementa. El tope mínimo sigue estando, como prevé la ley, en el salario mínimo interprofesional incrementado en una sexta parte. Las bases mínimas de cotización son las del año pasado, 2014, incrementadas en un 0,5%. Y la base máxima de cotización, bastante habitual en el sector público, se incrementa hasta los 3.606 euros mensuales, o el equivalente 120 euros con 20 céntimos día. Por tanto, la base de cotización máxima para este año se sitúa en 3.606 euros mensuales. También, como años anteriores, se recoge una reducción de cotizaciones en un supuesto particular aplicable en el sector privado, pero que resulta bastante interesante, que es cuando una persona, una trabajadora, está en situación de riesgo durante el embarazo o situación de riesgo durante la lactancia natural y la empresa, en lugar de decirle ve a la Seguridad Social y solicita la prestación correspondiente, la cambia de puesto de trabajo, que es lo que obliga el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si no hace eso, es decir, le cambia el puesto en lugar de enviarla a cobrar la prestación de la Seguridad Social, se produce una reducción, se aplica una reducción de cotizaciones del 50% durante el tiempo en que esa persona está en ese cambio de puesto de trabajo y no percibiendo la correspondiente prestación de la Seguridad Social. Y esta reducción también se extiende al caso de los enfermos profesionales a los que se cambia de puesto de trabajo. La razón de fondo es interesante, es utilizar reducciones de cotizaciones para conseguir lo que la ley pretende, que es evitar el cobro de prestaciones de la Seguridad Social. Otro tema que cada vez tiene más importancia es qué ocurre con los planes de pensiones, con los contratos de seguro. Cada vez tiene más importancia por los efectos futuros que van a tener la aplicación de dos leyes, la Ley 27/2011 de reforma de la jubilación y, sobre todo, la Ley 23/2013, que estableció el factor de sostenibilidad, afecta a la pensión de jubilación. Cada vez va a ser más importante los planes de pensiones porque la pensión futura de jubilación se va a ir reduciendo por efecto, sobre todo, del factor de sostenibilidad
a partir de enero del año 2019. Por tanto, el que tengamos un complemento pagado por el ayuntamiento, por la administración o por la empresa o pagados por nosotros mismos va a tener cada vez más trascendencia, en cuanto que sí vamos a percibir pensión pública de jubilación, la cuestión de futuro es cuánto vamos a percibir. Pues, ¿qué ocurre con los planes de pensiones y los contratos de seguro en el sector público? La Ley de Presupuestos Generales del Estado, como ya hacía el año pasado y años anteriores, pero no en el mismo sentido del todo, dice que las administraciones durante este ejercicio no pueden realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que hagan referencia a que incluyan la contingencia de jubilación. Pero en el último párrafo, desde el año pasado, permite que siempre que no se produzca un incremento de la masa salarial, sí pueden realizarse aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que recojan la jubilación, siempre que esos planes o contratos hubieran sido suscritos antes del 31 de diciembre del 2011. Por tanto, sin incrementar la masa salarial, sí que se pueden realizar aportaciones a planes de pensiones en el sector público. Esas aportaciones, lo que sí hay que tener en cuenta es que, como novedad de la reforma en temas de cotización, la aportación cotiza a la Seguridad Social. Esa aportación a plan de pensiones, sea la que sea, cotiza a la Seguridad Social, tanto el ayuntamiento como el propio beneficiario de esa aportación. Y también hay que tener presente que las pólizas de seguro cotizan a la Seguridad Social, sea la póliza de seguro que sea tanto la dirigida en estos términos a cubrir la jubilación como cualquier otra póliza de seguros que se tenga contratada, incluidas las pólizas de responsabilidad civil. Cualquier póliza de seguros que se tenga prevista en convenio colectivo, acuerdo de funcionarios o por la práctica, incluida responsabilidad civil, cotiza a la Seguridad Social desde diciembre del año 2013. ¿Cómo cotiza? Pues en función de la parte que corresponda al ayuntamiento y respecto de todos aquellos protegidos por esa póliza. Si se ha determinado la cuantía concreta respecto de cada uno de los empleados, será esa cantidad, y si no, se divide entre el número de empleados protegidos por la póliza. Pero, insisto, todas las pólizas de seguro, las que cubren jubilación en los términos que acabo de comentar, la de accidentes, la de responsabilidad civil, la de fallecimiento, las pólizas de seguro de vida, etcétera, etcétera. Todas cotizan a la Seguridad Social. Respecto de las pólizas que no cubren jubilación, sino que la póliza de seguro de vida, de accidentes, aquí está la posibilidad de contratarlas, aparece también reflejada en este artículo de la Ley de Presupuestos, porque en el segundo párrafo nos dice que siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración, las administraciones, entidades y sociedades pueden realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Por tanto, la póliza de seguros de vida o de incapacidad estaría ahí situada, tiene base legal para hacerlo, no hay problemática respecto de si se puede incluir o no, si es legal o es una retribución encubierta, porque la propia Ley de Presupuestos autoriza el establecer este tipo de pólizas, pero, insisto, cotizando a la Seguridad Social. También, teniendo en cuenta la importancia que tienen los planes de pensiones, he recogido una reforma que aparece respecto a los planes de pensiones en otra ley, no la Ley de Presupuestos, la Ley 26/2014, 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006 sobre la renta personas físicas, el impuesto IRPF, la Ley de Impuestos sobre Renta de no residentes y otras normas tributarias. Esta es la ley, la reforma fiscal, esa reforma que justo se ha puesto en marcha el 1 de enero. Esta es la ley que recoge toda esa reforma fiscal. Y entre las reformas está una modificación de la normativa de planes de pensiones, interesante por lo que decía al principio, que cada vez van a tener más importancia. Se limita el máximo este año de aportaciones a los planes de pensiones, máximo 8.000 euros anuales, antes era más alto, menos de 50 años se podían aportar hasta 10.000 y más de 50 años 12.500 euros, a efectos de bonificación fiscal, me refiero. Y se modifica el artículo 8 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Aquí sigue estando la limitación de en qué casos, en general, podemos recuperar aquello que se aporta a un plan de pensiones. Tenemos que esperar a jubilarnos para recuperar ciertas aportaciones. Podemos recuperarlo en caso de desempleo, pero desempleo en un sentido muy grave. No es fácil recuperarlo si alguien pierde el empleo.
y en caso de enfermedad grave. Pero lo que cambia es el último párrafo. Ahora se va a permitir que los partícipes de planes de pensiones del sistema individual, los que nos hacemos cada uno de nosotros, saben que podemos hacernos todos los planes de pensiones que queramos, no hay límite, pueden disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos de 10 años de antigüedad. Por tanto, a los 10 años vamos a poder recuperar las aportaciones que hemos hecho a un plan de pensiones individual. Esto empieza a contar a partir del 1 de enero del 2015. Por tanto, todas las aportaciones que hagan a un plan de pensiones individual o a varios las podrán recuperar a partir del 1 de enero del año 2025, con independencia de la jubilación, de la enfermedad grave o con independencia del desempleo. Por tanto, lo que aportamos lo recuperamos a partir del 2025. Las entidades gestoras de planes de pensiones están bastante contentas con esta reforma, pero tiene alguna que otra trampa esta reforma. Aparte del tiempo que hay que empezar a recuperar, no se puede recuperar hasta el 1 de enero del 2025, sino cambia la ley, esa recuperación se considera como rendimientos del trabajo, no como rendimientos del capital mobiliario y, por tanto, a efectos tributarios tiene un peso superior. Se quejaban un poco las entidades que gestionan planes de pensiones de que no habían podido convencer al señor ministro Montoro de que se les tratase como valores mobiliarios y no como rendimientos del trabajo, pero esa batalla no la han ganado. Por tanto, sí que hay que tener en cuenta ese efecto fiscal, lo podemos recuperar, pero implica un efecto fiscal importante. Y respecto de los planes de pensiones que ya existen en los ayuntamientos, si se quisiera utilizar esta fórmula de recuperación a los 10 años, se tiene que recoger expresamente en las especificaciones del plan. Es decir, habría que modificar el plan para permitir que las aportaciones que hace el ayuntamiento en los términos que hemos visto se puedan recuperar a los 10 años contadas a partir del 1 de enero del 2015. Las anteriores no se pueden recuperar, pero esos 10 años se podrían recuperar, pero la ley exige que se recoja expresamente en las especificaciones del plan. En el caso del plan individual, la ley ya de por sí lo permite. También se exige algo, teniendo en cuenta la importancia que tienen los planes de pensiones, insisto, cada vez más, y es que se mejore la información que nos deben proporcionar las entidades gestoras de los planes de pensiones, que nos informen todavía mejor de qué ocurre, de cómo se está invirtiendo los fondos de ese plan de pensiones, cuáles son los efectos que está ocurriendo. Incluso tienen que informar de la rentabilidad a lo largo de los últimos 20 años del plan en el que tenemos realizadas nuestras aportaciones. El plan de pensiones tiene importancia futura, pero siempre recuerdo algo, juega en bolsa. Si se hunde la bolsa o donde hemos hecho las aportaciones no está muy bien gestionada, no hay responsabilidad subsidiaria por parte del Estado. Por tanto, es una inversión de riesgo como el resto, que son más o menos semejantes. Otra cuestión que cada año recoge la Ley de Presupuestos y este año también es la revalorización de las pensiones. Este apartado en concreto de la Ley de Presupuestos se ha desarrollado con posterioridad en el Real Decreto 1107 del año 2014, 26 de diciembre, 1107-2014. El importe de las pensiones contributivas se ha incrementado para el año 2015 en un porcentaje del 0,25%, que es el mínimo previsto por la Ley 23/2013, que es la que regula el índice de revalorización anual. Eso supone un incremento medio de las pensiones de 2 euros al mes, 14 euros al año, pagas aparte. Con lo cual, hay que tener presente que este nuevo índice de revalorización, si seguimos en la situación en la que nos encontramos, supondrá en el futuro, junto con el factor de sostenibilidad, pues probablemente un empobrecimiento de la población pensionista de este país. Pensión máxima del año 2015, 2.560 euros con 88 céntimos anuales. Se ha incrementado, cada año se hace la pensión máxima prevista. Y en cuanto a las pensiones no contributivas, el importe para este año 2015 es de 5.136 euros con 60 céntimos. Siempre pongo este dato porque hay más de medio millón de personas que están percibiendo esa prestación mínima. Dividida entre 14 pagas al año, es verdaderamente una prestación de no supervivencia. Es imposible subsistir con esta prestación no contributiva. Cada vez hay más beneficiarios de estas prestaciones. Y además se les da 525 euros al año para el alquiler de la vivienda. Yo creo que es un ejemplo de que nuestro sistema del todo protector precisamente cuesta que sea.
más de 500.000 de personas están percibiendo estas prestaciones no contributivas. Y las últimas cuestiones de la Ley de Presupuestos. La disposición adicional 29 de la Ley de Presupuestos aplaza nuevamente la aplicación de la disposición adicional 30 de la Ley 27/2011. En esta disposición se preveía que aquellas personas que tenían más de 65 años y que vivían exclusivamente o casi exclusivamente de la pensión de viudedad, incrementarle esa pensión de viudedad hasta el 60% de la base reguladora. Actualmente está en el 52%. Pues se aplaza la entrada en vigor de esta norma. Se está aplazando desde enero del 2013. Cada año la Ley de Presupuestos aplaza la entrada en vigor. El IPREM, el importe del IPREM 2015, que sirve de referencia para prestaciones de la Seguridad Social, principalmente prestaciones de desempleo. Se sitúa el mensual en 532,51 €. Y se aplaza otra vez la entrada en vigor de la disposición adicional 28 de la Ley 27/2011, que pretendía compensar aún más el haber prestado el servicio militar y la prestación social sustitutoria a efectos de seguridad social. Ya está contemplado ese tiempo del servicio militar en la jubilación. Aquí se preveía compensar todavía más ese tiempo de prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria. De momento se aplaza. La disposición adicional 91 de la Ley de Presupuestos integra un nuevo colectivo dentro del régimen de autónomos. Es el caso de los registradores de la propiedad y los registradores mercantiles, que se van a incorporar obligatoriamente en el régimen de autónomos, porque se le entiende que se parecen más a un autónomo que a un trabajador por cuenta ajena. Es el último ejemplo de colectivos que se han ido integrando. Por ejemplo, recordemos Muface, ya no hay nuevas integraciones a Muface en el sector público. Este es un nuevo ejemplo de colectivos que se van integrando, que están todavía fuera y que se integran en el sistema de seguridad social. Hay dos grandes colectivos que quedan fuera, que son, probablemente no creo que se integren nunca en el sistema de seguridad social, pero hay que tenerlos presentes, que son el caso de los médicos y el caso de los abogados, que tienen la posibilidad a día de hoy de cobrar la pensión, por ejemplo, en el caso de los médicos, pensión máxima del sistema de seguridad social, porque se jubilan del ICS y a la vez, si han estado en una mutualidad, seguir trabajando en su clínica con la totalidad de los ingresos que les aporta esa clínica. En consecuencia, una situación que el resto, y mucho menos no ocurre así en el sector público, no tiene esa compatibilidad con la pensión de jubilación. También en la Ley de Presupuestos se hace nuevamente referencia al permiso de paternidad, la ampliación prevista a las 4 semanas. Esta ampliación en el sector público catalán tiene menos relevancia, pero en el caso de empresas privadas implicaría pasar de 13 días a 4 semanas. Es curiosa este tema por la técnica legislativa que se ha aplicado. Se aprobó en una ley del 2009. Debería haber entrado en vigor en enero del 2011 y cada año a partir de entonces se ha ido aplazando la entrada en vigor. Y este año han optado por otra técnica, que es modificar la propia ley del 2009 para decir que entrará en vigor el 1 de enero del 2016. Han cambiado técnica legislativa. Habrá que ver si el 1 de enero del 2016... no se aplaza en la Ley de Presupuestos, que me temo que igual sí, la entrada en vigor de este permiso de paternidad de 4 semanas. Pero yo creo que la técnica legislativa ahora anima más, porque piensas que como lo han cambiado en la ley, al final lo van a hacer, pero no sé yo si es efecto año electoral. Y la última cuestión, trabajador autónomo a tiempo parcial, que sería probablemente, dejando de lado la ley de incompatibilidades del sector público, olvidándonos de esa ley, sería una figura que se aplicaría bastante en el sector público, que es el caso del trabajo autónomo a tiempo parcial. Tenemos nuestra actividad a tiempo completo por la mañana, por la tarde hacemos algo como asesores, trabajo autónomo, pero no 8 horas. Nos iría muy bien, dejando de lado la incompatibilidad, nos iría muy bien poder darnos de alta en el régimen de autónomos a tiempo parcial. Pues bien, esto que está previsto, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero del 2013, la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial, ahora se modifica la ley y se dice que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2016. Veremos si entra en vigor el 1 de enero del 2016. Para el sector público iría muy bien, dejando de lado la cuestión de la norma de incompatibilidades, que eso es otro tema. Iría muy bien, pero el riesgo de esta figura es que el colectivo de autónomos en general siga trabajando 14 horas al día de lunes a domingo y se dé de alta como trabajador autónomo a tiempo parcial con un 40% de la jornada,
cotice solo el 40% de la jornada, aunque trabaje al 100%. No se ha entrado en vigor esta norma por el factor riesgo de fraude que pueda darse en el colectivo de trabajadores autónomos, que seguro que se está pensando mal, pero ese es el riesgo por el cual no entra en vigor. Pero ahora se dice 1 de enero del 2016 nuevamente, de forma expresa, probablemente también para animar a que finalmente entre en vigor o a pensar que pueda ser así. Pero es un riesgo evidente por la dificultad de controlar la jornada que desarrolla un trabajador autónomo por parte de Inspección de Trabajo. Vamos a la modificación de las mutuas. ¿Qué ocurre con esta ley? Que decía hace un momento que ha sido difícil aprobarla, que parecía que se aprobaba, las mutuas les ha costado mucho aprobarla y al final se ha aprobado. La Ley 35/2014 se modifica la Ley General en relación con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Importa esta ley porque recoge cambios significativos respecto de la figura de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Algunas afectan a la gestión de la incapacidad temporal, la disposición adicional 11 de la Ley General de la Seguridad Social, y otras, los principales cambios, las principales reformas, se refieren a la estructura, al funcionamiento, a la organización de las mutuas. Y, sobre todo, se pretende insistir todavía más en que forman parte del sistema de seguridad social, en que están controladas, en que no pueden hacer determinadas cosas y que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social va a estar sobre ellas para ver que no hagan lo que no deben hacer. Se insiste sobre todo en cuestiones de control, de organización interna y de funcionamiento, pero también alguna cuestión de IT que veremos con más detalle. Lo primero que se hace para demostrar que es un gran cambio, al menos sobre el papel, es cambiarles el nombre. Ya no serán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, las MATEP, sino que ahora pasan a llamarse mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. El cambio de nombre yo creo que tiene dos objetivos, dos motivos. El primero es que el anterior nombre, aparte de que era bastante largo, ya no respondía a la función que cumplían las mutuas, porque no solo gestionan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, gestionan otras prestaciones del sistema de seguridad social. Y el segundo motivo era lo que señalaba antes, el decirles, sois colaboradoras de la Seguridad Social, estáis tuteladas por el Ministerio, formáis parte de la Seguridad Social, vuestro patrimonio no es vuestro, es patrimonio de la Seguridad Social, esa lógica de colaboráis con la Seguridad Social. En mi opinión, yo creo que ni siquiera deberían existir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como entidades privadas. Podría perfectamente gestionar esa función una entidad gestora pública, pero el modelo, a pesar de la gran reforma, se mantiene. Es muy antiguo, ciertamente tiene razones históricas, pero también plantea algún que otro problema. La reforma se lleva a cabo a través de la modificación de los preceptos de la Ley General de la Seguridad Social que hacen referencia a las mutuas. Y es una regulación mucho más completa, más pormenorizada, más actualizada que la que estaba vigente hasta hace pocos días. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el nuevo nombre siguen haciendo lo que venían haciendo antes y se definen de la misma manera. Una asociación privada de empresarios, tanto públicos como privados, que están inscritos, que tienen que estar autorizados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tutelados por el Ministerio, sin ánimo de lucro, que esta es una de las grandes quejas y críticas a las mutuas, porque han seguido consiguiendo el ánimo de lucro de forma indirecta a pesar de la prohibición de la ley en los últimos años y asumiendo, sigue diciendo la ley, sus asociados responsabilidad mancomunada. Si una mutua no puede hacer frente a sus obligaciones, pues el ayuntamiento, como asociada o cualquier otra empresa asociada, asumirá las responsabilidades correspondientes de forma mancomunada. El ámbito de actuación sigue siendo territorial, las prestaciones que gestionan son las mismas, accidente de trabajo, enfermedad profesional, prestaciones rehabilitadoras vinculadas al accidente de trabajo y la enfermedad profesional, la IT derivada de contingencias comunes, aquí no ha cambiado nada, las prestaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, igual que antes, las prestaciones por cese en la actividad de los trabajadores autónomos, reformadas por esta misma ley, como comentaba hace unos minutos, la prestación por cuidado
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, también la gestionan, y la ley sigue hablando de las demás actividades que les sean atribuidas legalmente. Por lo tanto, se le podrían reconocer nuevas funciones a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Se sigue insistiendo en algo que ya aparecía antes. La protección que ofrezca una mutua tiene que ser la misma que ofrecería el sistema de seguridad social en sí, la entidad gestora. No se puede dar menos protección por el hecho de que esa prestación la esté cubriendo una mutua. También, en el caso concreto de contingencias profesionales, se sigue reconociendo que la mutua va a gestionar, lógicamente, la prestación y la asistencia al empleado ante una situación de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que los actos de reconocimiento de negación de las prestaciones tienen que ser por escrito, para que conste y además notificados a la empresa o entidad y al propio interesado, a efectos de conocimiento y posible reclamación, y se definen en la ley qué son las actividades preventivas. Esta ley introduce un cambio importante, lo clarifica una situación que había venido siendo muy discutible, y es que expulsa definitivamente a las mutuas de la prevención de riesgos laborales. Ninguna mutua del país va a poder desarrollar una función de servicio de prevención, como venían haciendo, y sobre todo con alguna actuación un tanto discutible en el sector público. Por tanto, define qué se entiende como actividad preventiva y no es la prevención de riesgos laborales. Lo que dice la ley que puede hacer la mutua como prevención son prestaciones asistenciales, acción protectora de la seguridad social, que no generan derechos, dirigidas a asistir en el control y reducción de los accidentes y enfermedades profesionales. También pueden asesorar a las empresas y entidades para que adapten sus puestos de trabajo a un trabajador que esté accidentado o que tenga reducidas sus capacidades por motivos profesionales, y actividades de I+D+I. Esas son todas las actividades preventivas que puede hacer una mutua. Investigación, asesoramiento para adaptar puestos de trabajo y prestaciones asistenciales. Y además se dice expresamente que el Ministerio, y de forma compartida con las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de mutuas, van a ser los que periódicamente planifiquen estas actividades preventivas, las tutelen y las evalúen. Aquí está esa lógica que comentaba, para evitar que las mutuas utilicen estas actividades preventivas para hacer cosas que no deberían hacer en la práctica. Esa idea de control, que en la nueva normativa se insiste todavía más.